Saludos y bendiciones, queridos amigos. Estamos aquí una vez más con un nuevo tema para compartir con ustedes. Este tema es la iglesia y su aporte en favor de los necesitados, en favor de los pobres. Vamos a marcar un hito en esta ocasión. Dejamos ya atrás esta serie de charlas que tenían que ver con las leyendas negras de la iglesia para entrar ahora pues a los aportes que la iglesia ha hecho a la humanidad en favor de la educación, en favor de la medicina, en favor del arte y particularmente, como vamos a ver en esta ocasión, en favor de los pobres y necesitados. Así es que, como digo, pues ya vamos a entrar en una serie de charlas quizá que son un poco más halagadoras, más refrescantes, porque no se trata de ver esta parte negativa, sino la parte positiva de estos aportes que la iglesia ha hecho a la humanidad, al mundo, en favor, como hemos dicho, de la educación, del arte, de la medicina. Queremos invitarles entonces a que descubramos cuáles son esos aportes que la iglesia ha hecho, que está haciendo en la actualidad y que por supuesto lo seguirá haciendo. El gran problema es que siendo fieles al mandato de Jesús, como ya lo dirá el mismo doctor Carlos Freire, normalmente la iglesia lo que ha hecho es dejar que no se entere la mano derecha lo que ha hecho la izquierda. Bienvenidos amigos, gracias, esperamos que disfruten, que aprendan y que podamos crecer juntos con estas charlas. Vamos a hablar de la iglesia y la protección a los indefensos. Todos ustedes saben que no hay lugar en donde no se diga que la iglesia siempre está con los ricos, con los poderosos, con los explotadores, etc. Eso lo dicen los protestantes, lo dicen los masones, lo dicen los comunistas, todo el mundo. Y no es verdad. Cuando la iglesia comienza su actuación, realmente tiene una presencia revolucionaria en el buen sentido de la palabra. Cuando nosotros hablamos de los indefensos, pensamos en aquellas personas, o nos referimos a aquellas personas que hace 2000 años realmente no tenía quien les proteja. No voy a hablar ahora de las mujeres, de eso hablaré en el siguiente, digamos así, programa, en la siguiente reunión, en el primer lunes de mayo, también como homenaje al Día de la Madre, ¿verdad? Hablaré en mayo de las mujeres, cómo fueron defendidas al principio, después también por la Iglesia Católica. Ahora voy a hablar de los otros indefensos, los niños, por ejemplo, los pobres, los enfermos, los esclavos. Partamos de un hecho real. Para los paganos, la idea de amar a los enemigos o de amar a alguien que no es mi amigo, amar a alguien con el cual no tengo una relación personal cercana, era una locura. Y eso está en diferentes textos del mundo clásico, en diferentes, no solamente en filósofos, también en la literatura, en las tragedias, en las comedias, amar a quien no te ama, y no en el sentido romántico, no, en el sentido de las relaciones interpersonales, amar a quien no es tu amigo es una locura. Séneca, el famoso filósofo romano estoico, decía que el sabio no debe sentir compasión por nada. Y decía, cito textualmente, solo unos ojos enfermos se humedecen al contemplar las lágrimas en otros ojos. Para el pagano la compasión no existe, es una debilidad. ¿Quién trae esta, no solo idea, sino sobre todo esta conducta? Es el cristianismo, es Jesús. Los demás reniegan totalmente de cualquier simpatía por el otro. Entonces aquí hay una auténtica revolución. Vamos a verlo así poco a poco, pero hay una revolución total. Para el mundo pagano, el indefenso lo que merece es desprecio. Si se le puede eliminar, se le elimina. Por ejemplo, hablemos de los niños. Solamente para entendernos, pensemos en el mundo romano, el famoso imperio romano, el mundo clásico, ¿verdad?, que tanto admiraban en el Renacimiento. El padre de familia
tenía derecho de vida y muerte sobre su hijo. El padre podía decidir si su hijo vive o no vive. Una vez que nacía el hijo, el padre estaba parado en un altar que toda casa romana tenía, donde estaban sus dioses familiares, estaba parado. Ponían al niño recién nacido delante de él. Si él le hacía una reverencia, vivía. Si le daba la espalda, le mataban. Sin ningún otro requisito. El padre tenía el derecho también a exponer a los niños, vale decir, abandonarlos en cualquier lugar. Tenía derecho de vender a sus hijos y más tarde podía alquilarlos como esclavos. Entonces, el niño en el mundo romano no tenía lo que tiene para nosotros, ¿verdad? Ese valor inmenso. El primero que dice: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos del reino de los cielos, es Jesús. Para los demás, los niños son totalmente eliminables, despreciables. En algunas tribus de África, todavía en el siglo XX, a veces usaban los niños como carnada para cazar a los animales depredadores. Un leopardo, un león, etcétera. En lugar de ponerle un cabrito o algo así como carnada, ponían un niño, porque es más fácil reemplazar al niño que al cabrito. Eso pasaba hace un siglo en África. Antes, lógicamente, de que a esas tribus llegue la predicación del cristianismo, sobre todo de la Iglesia Católica. Después hablaremos también de lo que pasaba en nuestras tribus amazónicas en otras referencias. Y no solamente se da dignidad al niño, la Iglesia Católica inventa los orfanatos. Justamente cuando el cristianismo comienza a extenderse poquito a poco en el Imperio Romano, ¿qué hacen los católicos, los cristianos? Recogen a los niños expuestos, a los niños abandonados. Entre paréntesis, en Roma los solían abandonar en un basurero que había al pie de la roca Tarpeia, al pie del Capitolio. Ahí los abandonaban, entonces muchas veces eran devorados por los gatos salvajes, por los perros, etc. Iban los cristianos y los recogían para cuidarlos. Ese es el origen de los orfanatos. Años más tarde, entre paréntesis, les cuento que en Italia funcionaban los orfanatos ya en la Edad Media, en el Renacimiento, y se llamaban conservatori, conservatorios. En latín, conservar significa cuidar juntos, conservare significa cuidar juntos. De ahí viene el nombre de los conservatorios de música, porque las religiosas, los religiosos que tenían a su cargo estos orfanatos, pensaban, cuando ya tengan que salir, deben tener algo a que dedicarse para ganarse la vida. Entonces, algunos de estos niños y niñas eran buenos para la música, tocaban instrumentos, cantaban y podían dedicarse, por ejemplo, a cantar en las iglesias, ser maestros de capilla, y después también podían ser miembros participantes de las orquestas de las casas nobles. Entonces, ahí nace el conservatorio musical. Yo les apuesto a ustedes que nadie sabe que los conservatorios son inventados por la Iglesia Católica para proteger a los huérfanos. Nadie sabe eso, porque nadie habla de estas cosas. Siempre se dice la iglesia explotadora, la iglesia infame, la iglesia con unos curas tales por cuales. Entonces, primero, como ustedes ven, aquí ya tenemos algo para pensar de otra manera. Pasemos, podríamos hablar más de los niños, ¿no? Pero la iglesia los protege siempre. Por ejemplo, otro dato de fuera del mundo romano. Cuando los misioneros jesuitas llegan a China, uno de los grandes problemas era también este. Allí en el siglo XVI, el abandono de los niños, sobre todo de las niñas. Ojo, sobre eso volveré la próxima vez. Y los jesuitas organizan orfanatos para niñas porque, sobre todo si el primer nacido del matrimonio era mujer, le abandonaban o le mataban. Tenían junto al lecho de la parturienta una jofaina, una lavacara con agua para ahogar a la niña.
Los jesuitas se encargaban de ver que eso no pasara. Y eso durante 300 años hasta, porque después cuando ya fueron expulsados, algo quedó y podían llegar, en fin. De hecho, en tiempo de Mao, un padre jesuita tenía por un privilegio especial a su cuidado varios orfanatos en la China comunista, porque nadie más se preocupaba de los huérfanos, de los niños, de las niñas hace 40, 50 años. Bien, pasemos ahora a hablar de los esclavos. Como ustedes saben, en el mundo antiguo la esclavitud era una institución normal. No todos los pueblos eran esclavistas, como griegos y romanos, pero en todos los pueblos había esclavos. No en todas partes la economía se basaba en el trabajo esclavo, como en Grecia y Roma, pero en todas partes había esclavos. Y lógicamente el esclavo era lo más bajo de la sociedad. Tan es así que jurídicamente el esclavo no tenía la condición de persona. En Roma, la palabra para identificar al esclavo era la misma palabra que se emplea para una cosa y se emplea para una vaca. Todavía nosotros usamos esa palabra, res. La palabra res significa en latín cosa, objeto. Y ahí viene res para la vaca, es un objeto, propiedad de alguien. Esa palabra se aplicaba al esclavo, no era una persona. Por eso Aristóteles, en el otro mundo cultural de la época en Grecia, definía al esclavo como el instrumento con voz, el instrumento que habla. El instrumento es algo que nosotros usamos para hacer lo que nos da la santa y real gana. Es un instrumento. Además, en el derecho romano, sobre las cosas, sobre las rey, había el ius utendi et abutendi, el derecho de usar y de abusar. Por ejemplo, si un señor tiene un campo de trigo y piensa que el precio del trigo va a bajar, puede quemar ese campo de trigo aunque haya gente muerta de hambre. Ese es su derecho. Así el dueño, el amo del esclavo, lo puede matar. Cuando se mata a un esclavo en el mundo greco-romano, eso no constituye un homicidio, no, constituye un delito de carácter económico cuando el esclavo es ajeno. Igual que matar una vaca, un caballo, un burro, matar a un esclavo es usted tiene que resarcir el precio del esclavo y se acabó. El cristianismo introduce la idea de que matar a un esclavo es también homicidio, porque el esclavo es también persona humana. ¿Cómo comienza ese cambio? Y eso lo dice un famoso historiador marxista del siglo XX, Marc Bloch. Ya lo dijo también antes aquí en nuestro país el doctor Julio Tobar Donoso, pero lo que escribió Julio Tobar Donoso en 1920 y tantos no trascendió fuera de nuestras fronteras. Entonces, esto se atribuye a Marc Bloch, marxista. En el año 47 publicó un estudio sobre cómo el cristianismo significó el fin de la esclavitud antigua. Y Bloch, marxista de origen judío, explica con toda claridad. Piensen ustedes el escándalo que era en Roma, en donde el esclavo era una cosa, sin ningún derecho, de ninguna especie. Resulta que llegan estos cristianos y celebran la Eucaristía y están juntos, iguales, el amo y el esclavo recibiendo la Eucaristía, participando del sacrificio de la Eucaristía. Iguales, no hay diferencia. Para nosotros eso es normal. Eso es una cosa que pasa todos los días. No nos admiramos. Yo me acuerdo hace algunos años, con mi Lucía, mi esposa, veíamos salir de aquí, de la iglesia de la Primavera, una señora, digamos, de una familia importante, con una sirvienta, que no era de su casa, sino de otra, pero iban del brazo conversando saliendo de la iglesia, exactamente iguales, sin ningún problema. Y las dos conversaban de sus cosas, y no haciendo la señora alarde, no, era lo más normal. Eso, dice Marc Bloch, pensando en los esclavos, fue una revolución enorme.
Y poco a poco, ¿qué hacen los cristianos? No es que, como ustedes saben, San Pablo no le dice a, ¿cómo se llama? Bueno, que le trate a Onésimo, que le libere. No, trátalo como si fuera Jesucristo, trátalo con amor. No hace una propuesta revolucionaria, liberemos a los esclavos, revolución. No, predique el amor al prójimo. ¿Y qué dicen los cristianos? ¿Cómo puedo yo tener como esclavo a un hermano mío? No puede ser, no puede ser. Entonces comienzan a manumitir, a liberar a los esclavos. Y luego dan el siguiente paso. También los paganos, mis esclavos paganos, son seres humanos. No los puedo tener como esclavos. Y los comienzan a manumitir. Y así, conforme se va extendiendo el cristianismo, la esclavitud va bajando. Hay varios estudios sobre esto, posteriores a Mark Bloch, un señor Stark, sobre el cual volveremos de alguna vez, fallecido hace poco tiempo, que tampoco era católico, hace unas curvas. Sube el cristianismo, baja la esclavitud. Eso es algo sintomático. Lamentablemente, como ustedes saben, siglos más tarde, por influencia de Aristóteles, del derecho romano y del Islam, de los musulmanes, vuelve a crecer la esclavitud en la tardía Edad Media. Es una pena, pero es cierto. De esto ya el otro día dije, ¿verdad?, que a pesar de que los papas reclaman contra eso, pues hay esclavos. Bien, entonces hay esta presencia y hay algo más. Los historiadores nos informan a nosotros que hay varios papas de los primeros años del cristianismo que tenían nombres propios de libertos. ¿Qué es un liberto? Es un ex esclavo, un esclavo ya manumitido, liberado. En todas las sociedades suele haber diferencias en los nombres que se ponen a los niños, a las niñas. Hay nombres propios, ahora menos, ¿no? Pero en esa época, de manera radical. Nombres propios de los amos y nombres propios de los esclavos. También porque los esclavos venían de otras culturas, ¿verdad? En Roma también había esclavos romanos, un caso especial, pero en general venían de otras partes. Solían venir los esclavos de Grecia y Roma, de lo que ahora es Ucrania, que está de moda. De ahí solían venir, ¿verdad? No de África, sino de Ucrania, de ahí los vendían. Entonces tenemos papas con nombres como Evaristo, Aniceto, Antero, que son nombres de esclavos. Del Papa Pío I, San Pío I, se sabe con certeza que fue liberto. Entonces, nosotros tenemos en la primitiva iglesia ya un papa que había sido esclavo. Esto a los cristianos de este tiempo no les admiraba, por eso es que no se ha insistido, oigan, Pío era esclavo, porque les parecía lo más normal, lo más lógico. Todos somos iguales, todos somos hermanos, por consiguiente que uno que ha sido esclavo llega a ser obispo de Roma, es igual que el hijo del emperador fuera obispo de Roma. No hay ninguna diferencia. En cuanto nosotros somos hijos de Dios, somos todos iguales. Entonces, hay también aquí una influencia enorme. Otro asuntito así que parece pequeño. Para los romanos, en el derecho romano, el matrimonio entre esclavos no era matrimonio. Se llamaba en latín contubernium. De ahí viene la palabra nuestra contubernio para indicar una asociación para cometer actos ilícitos. No quiero hacer política, pero el Ecuador está lleno de contubernios, de asociaciones para cometer actos ilícitos. Entonces, la unión de un esclavo con una esclava era considerada contubernio. Vienen los cristianos y dicen, un ratito, si un esclavo se casa con una esclava, eso es por el sacramento, ¿verdad? Eso es matrimonio. No hay ninguna diferencia entre el matrimonio del emperador, cuando ya los emperadores fueron cristianos, con el matrimonio de los esclavos. Ninguna diferencia, son exactamente iguales. Y se borra esa palabra. Se dignifica, se protege
a los esclavos. Como ustedes están viendo en este resumen, sin hacer grandes alardes, sin gritos revolucionarios, la Iglesia Católica cambió el mundo antiguo. Ahora, no hay que olvidar una cosa. La gente piensa, a veces sin razonar mucho, bueno, Cristo murió más o menos en el año 33, más o menos. Entonces, ya al día siguiente todo el mundo era cristiano. No, pues, en el año 300, más o menos, cuando Constantino legaliza la religión cristiana, vale decir, le da estatus de religión no oficial todavía, pero sí permitida, religio lícita, religión lícita, no había más de un 10% de cristianos en el imperio. Entonces no podían influir en toda la sociedad. Conforme va creciendo el cristianismo, va desapareciendo la esclavitud, como se va protegiendo más a los niños y algo más que vamos a ver. Pasemos ahora al tercer grupo de los indefensos en esa época, los enfermos. El hospital como institución, primero para recoger a personas indefensas en general, porque eso significa al principio hospital. La palabra hospital está vinculada con la palabra nuestra huésped. Significa lo mismo. Hospital, hospicio, huésped tiene el mismo origen etimológico. Hospedar también viene de ahí. Porque la Iglesia comienza a recoger personas sin techo. No tenían dónde guarecerse. Por ejemplo, viajeros. Por ejemplo, pobres, ancianos. Y dentro de estas personas sin techo hay también enfermos. Y esto es otro ejemplo de lo que pasaba en la sociedad pagana, precristiana. Muchas veces las mismas familias expulsaban de la casa al enfermo incurable, o expulsaban de la casa al anciano que era valetudinario. La Iglesia comienza a crear estos lugares, primero para hospedar, pero casi inmediatamente, junto con el hospedaje, aparece el cuidado al enfermo, la medicina, el tratar de mejorar su condición de salud. Tenemos nosotros dos fechas seguras de fundación de un hospital ya con enfermos, no solamente con enfermos, también con otro tipo de huéspedes. Pero allá en Capadocia, ahora eso está en Turquía, en una ciudad llamada Cesarea, San Basilio funda en el año 365 el primer hospital como nosotros conocemos ahora los hospitales, para cuidar enfermos. 365 vale decir más o menos 50 años después de que Constantino permitió la licitud de la religión cristiana y unos años antes de que se convierta en religión oficial. San Basilio no solamente fundó un hospital, tuvo una serie de obras que ahora llamaríamos sociales, una serie de cosas, ¿verdad? Había una especie de pequeña ciudad dentro de Cesarea, en donde estaban los pobres, los huérfanos, las viudas, etc. Tan es así que la gente le cambió el nombre a la ciudad. De Cesarea, en honor de César, le pusieron Basilea, en honor de San Basilio. Año 365, un poco más tarde, en Roma, una dama de la aristocracia romana, Santa Fabiola, en el año 390, funda un hospital en Roma. Porque Roma, como era la capital del imperio, tenía una enorme cantidad de personas que llegaban del campo, llegaban de otras partes y quedaban desamparadas. Y ella se encarga de, por lo menos, reunir a los que puede. Pero hay más. Nosotros conocemos a San Agustín, conocemos a San Cipriano, a San Efrén, grandes santos doctores de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, San Agustín, obispo de Hipona, también fundó casas de acogida
para enfermos sobre todo, pero también para otros desamparados. San Cipriano de Cartago también, San Juan Crisóstomo en Constantinopla. Y no solo eso, ustedes saben que no solamente en esas épocas, también mucho más tarde, también hasta hoy, a veces hay catástrofes, después hablaré de las pestes, catástrofes naturales, una sequía o inundaciones, en fin, que disminuye la cantidad de alimentos disponibles para una sociedad. Y los que más sufren siempre son los pobres. El rico siempre puede defenderse. Eso es una norma fundamental. San Agustín, San Cipriano, San Efrén, en sus respectivos lugares, son los que organizan lo que ahora, por ejemplo, hace Cáritas aquí, ¿verdad? Recoger, reunir alimentos, medicinas, ropa. Nosotros tenemos, por ejemplo, una carta de San Agustín en que dice: no nos regalen ropa fina, eso no sirve para los pobres. No, los pobres no van a ponerse unas ropas así elegantosas, pues no, porque ¿qué vamos a hacer con esa ropa? Vender esa ropa, porque regálenos ya las ropas que pueden los pobres usar. Está en una carta de San Agustín. Igual, ¿verdad? En otras partes hay esto: casas de acogida, recolección de bienes, ayuda a los necesitados en los momentos de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Un escritor cristiano, el obispo Dioniso de Alejandría en Egipto, en una epístola pascual, vale decir, en una carta que mandó a sus fieles en Alejandría el día de Pascua, más o menos hacia el año 260 después de Cristo, cuando el Imperio Romano fue azotado por la segunda gran peste, porque ustedes saben que la peste venía de vez en cuando y asolaba con el mundo. Las últimas son ya en el Renacimiento, etcétera, ¿no? Pero también en nuestros países, cuando llegaron los españoles, trajeron enfermedades que se convirtieron en pestes, porque aquí no había. Bien, en el año 260 más o menos, hay una gran peste, posiblemente de bubónica. En general las pestes eran bubónica, cólera, tifoidea, que destroza el Imperio Romano. Y dice el obispo Dioniso de Alejandría: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostró un amor y lealtad ilimitados, sin mostrar jamás mezquindad, solo pensando en el prójimo. Despreocupados ante los peligros, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y sirviéndoles en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. No quiero profundizar en lo último, ¿verdad? Que para el cristiano lo más importante es que esa alma se salve, ¿verdad? Vaya al encuentro de Dios a través de los sacramentos, etc. Partieron de esta vida serenamente felices. Pero yo quiero resaltar esta preocupación: se hicieron cargo de los enfermos, dice. Y uno se pregunta, ¿será esto verdad? ¿Será propaganda, verdad? Para decir, nosotros nos portamos bien. Pero tenemos testimonios de fuera de la iglesia. Años más tarde fue emperador el conocido Juliano el Apóstata, porque había sido bautizado de la familia imperial, era de la familia que gobernaba, había sido bautizado, pero apóstató, se volvió pagano y persiguió a los cristianos. Y él dijo: los impíos galileos son los cristianos, no se olviden, los impíos galileos no apoyaban solo a sus pobres, sino también a los nuestros, y todos podían caer en la cuenta de que estos carecían de nuestra ayuda. Los paganos, sobre eso voy a volver, no ayudaban a sus enfermos, a sus pobres. San Cipriano, el obispo de Cartago, también dice eso. Ustedes, paganos, no solo no cuidan a los enfermos, no solo no se preocupan de ellos, sino que les roban, saquean sus casas. Esto, cuando yo haría esto, preparando esta charla, me hacía acordar cómo nuestro país, el Ecuador, se ha paganizado.
Y vemos nosotros en los periódicos, en la televisión, o a veces en un accidente, la gente va y roba los bienes de las víctimas del accidente. Porque ya no somos un pueblo católico, somos un pueblo pagano. Los valores son los mismos valores de los romanos y de los griegos. Solo falta que alguna ley de estas que apoya la Corte Constitucional apoye la esclavitud. Sí, por los derechos tengo el derecho a poseer a otro, como tengo el derecho a matar a otro. Ya, eso entre paréntesis. Entonces Cipriano dice, ustedes abandonan a sus enfermos, nosotros no. Tan es así que en estos hospitales, como pasará más tarde también, no solo se recibe a los cristianos, se recibe a todos, sin distinción. ¿Cuál es la condición para atender a un enfermo? Que está enfermo. ¿Cuál es la condición para recibir a una persona sin techo, como se dice ahora? Que no tenga techo. Y lógicamente la otra condición es que hay espacio, ¿no? Es la otra condición. Si ya no hay dónde, pues no se le puede recibir. Siglos más tarde, uno de los personajes más enemigos de la Iglesia Católica, que más ha atacado a la Iglesia Católica, que es Voltaire, escribió en una carta a un amigo: puede que no haya en este mundo nada más grande que el sacrificio de jóvenes hermosas, a menudo de alta cuna, que con su trabajo en los hospitales alivian la miseria humana, cuya visión tanto nos altera. Los pueblos separados de la religión romana, la católica, han imitado, aunque imperfectamente, esta generosa caridad. Como ustedes comprenden, Voltaire se está refiriendo a las religiosas que cuidaban ya en esa época los hospitales. Y hay algo más, no solo Voltaire reconoce eso, ¿verdad? Como dicen, mujeres hasta de alta cuna, princesas, duquesas, sirviendo a los enfermos con toda la humildad y la caridad necesarias. Hay algo más. Todos nosotros recordamos la figura de quien es considerada la fundadora de la enfermería profesional. Ustedes me disculpan mi pésimo inglés, ¿verdad? Tengo un inglés de lobaina, ¿verdad? Entonces me disculpan. Florence Nightingale, ¿verdad? Se le considera la fundadora de la profesión de la enfermería moderna. Ella escribió el primer tratado sobre enfermería. Lo que la gente no suele saber, y en las biografías de esta señora se olvida, es que, como ustedes, estos sí saben, vivía en Florencia, porque sus padres ingleses amaban Florencia, también por eso su nombre, ¿no? Vivía en Florencia y estaba en contacto, conocía lo que hacían las religiosas, las monjitas, en los hospitales. Y ella aprendió los métodos para cuidar a los enfermos de las religiosas. Cuando estalla la guerra de Crimea, en que varios países luchan contra Rusia, y Florence Nightingale se va a Crimea a organizar los hospitales de campaña y pide ayuda a voluntarias inglesas, también se lleva a unas cuantas monjitas florentinas para que ellas enseñen a las jóvenes novatas cómo se trata a los enfermos, sobre todo a los heridos, porque en Italia también había guerras, había peleas, ¿no? Entonces, mucho de lo que Florence Nightingale escribe en este tratado de la enfermería está tomado de la experiencia de las religiosas. Porque estas religiosas ya tenían experiencia de largo, ¿no? Cuidando enfermos de todo tipo. No solamente heridos de guerra, también otras enfermedades. También tenían orfanatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, como ustedes ven, una larga historia en esto de cuidar a los enfermos. Cuando cayó el Imperio Romano, más o menos en el siglo VI, hay hospitales que desaparecen por las invasiones de los germanos, por las guerras. Algunos permanecen, otros desaparecen. En muchos lugares, los monasterios se convierten en hospitales para la región,
Porque en general, ¿dónde estaban los hospitales tradicionales? En las ciudades, ¿verdad? Porque ahí están los enfermos. En cambio, los monjes tenían sus monasterios en el campo. Entonces, ahí tienen ellos hospital que, en primer lugar, son refugio también para los que no tienen techo. Claro, no definitivo, temporal. En segundo lugar, también son lugar para enfermos. Y en tercer lugar, también ayudan a los pobres, como veremos enseguida. Entonces, los monasterios se convierten en los hospitales de la época. Ustedes deben conocer varios licores que se llaman cordiales, se llaman digestivos, por ejemplo, el Cointreau, por ejemplo, el Benedictín. En Europa hay 20 veces más, ¿verdad? Uno puede hacer una especie de turismo en varios monasterios europeos, de monasterio en monasterio, tomándose un licorcito en cada uno. ¿Ya? ¿De dónde nace eso? ¿Porque los monjes eran unos borrachos? No, porque aprendieron a destilar el vino para producir aguardiente y conservar las hierbas medicinales, porque las hierbas medicinales tarde o temprano se pueden dañar. Ellos inventan estos licores que se llaman así, digestivos, cordiales, porque hacen bien al corazón, ¿no? Etcétera. Después de la Revolución Francesa pasaron a manos privadas, pero ellos inventan esto para ayudar a los enfermos, a los pobres. Ya que estamos hablando de los pobres, desde los inicios de la comunidad cristiana se ayuda a los pobres. Hace pocos días nosotros, se acordarán, leímos en los Hechos de los Apóstoles la elección de los diáconos, ¿verdad? ¿Por qué se elige a los diáconos? Porque los presbíteros y los apóstoles, creo que todavía no había presbíteros, no tenían tiempo para dedicarse al servicio material de la comunidad. Además había peleas entre los judíos, de los cristianos de origen griego y los cristianos de origen judío. Peleas desavenencias, eso está en los Hechos de los Apóstoles, si no recuerdo mal. Son 7 diáconos, ¿para qué? Para ayudar justamente en esto de amparar, proteger a los pobres, que no haya diferencias. De aquí también surge otra institución que está ahora siendo reestudiada y sobre la cual volveré en la próxima oportunidad. Eso que en los textos antiguos se llaman las viudas. A veces en algún texto se llama diaconisa, porque el verbo diakonei en griego significa justamente servir, ayudar. Entonces, ¿quiénes son los diáconos? Los que sirven, los que ayudan en las cosas materiales. Y también estas mujeres, normalmente viudas, pero no siempre viudas de verdad, eso dicen los estudiosos, sino mujeres que dicen, voy a dedicar mi vida a ayudar a los demás, que es un poco el origen después de la vida religiosa, ¿no? Dicho de paso. Ya, no me quiero meter en eso, pero en todo caso, ¿a dónde voy? Desde la primera comunidad apostólica ya hay ayuda a los pobres. Y ustedes ven que están en los Hechos de los Apóstoles, que tenían los bienes en común, que todos participaban de los bienes, que los fieles entregaban lo que tenían, para que no hubiese diferencias entre unos y otros. Por eso los paganos, eso también está en otros padres de la iglesia, varios dicen, ¿cuál era la reacción de los paganos cuando veían a la comunidad cristiana? Miren cómo se aman. Qué cosa más rara, ¿no? Uno viene de Escitia, otro viene de Cirenaica, el de más allá viene de Libia, este otro es... Y sin embargo todos se quieren, todos se aman, todos se cuidan, como si fueran de la misma familia natural. Lo que pasa es que eran de la misma familia sobrenatural. Y el pagano eso no lo comprendía, no lo veía. Mirad cómo se aman. Pasan los años y los monjes no solamente hacen lo que acabo de decir, sino que, como ustedes saben, y esto también sobre esto volveré más tarde si ustedes me tienen paciencia y siguen viniendo, porque si no siguen viniendo yo tampoco he de venir, ¿no?
los monjes, como ustedes saben, copiaban los textos clásicos, griegos, romanos, etc. Literatura. Si nosotros tenemos, ahora entre paréntesis lo digo, los textos de Cicerón, de Tito Livio, de Virgilio, es por los monjes. Si no hubiera sido por ellos, no tendríamos un solo texto antiguo. Primero los textos griegos y romanos, el famoso Galeno, por ejemplo, Hipócrates, etcétera, ¿verdad? Copiaban traducciones del griego al latín, porque en general en Europa medieval no se leía griego, pero copiaban el texto en latín. Después también comenzaron a copiar otros textos que llegaban poco a poco por esto de las cruzadas, en fin, por ejemplo, textos médicos de Siria, de Caldea, de los árabes, de los judíos, y tenían en sus bibliotecas todo un sector de libros de medicina, y había monjes especializados en la medicina, así como había monjes especializados en la cría de abejas, en la cría de vacas, en el cultivo de la vid, en la fabricación de quesos, etcétera, y de vinos. Así también había monjes especializados en medicina. Y esos monasterios eran realmente hospitales. Los pobres también recibían esta ayuda. Se sabe que hay monasterios, sobre todo en la periferia, ¿verdad?, donde había más pobreza, que protegían a 30,000 pobres durante el año. 30,000. Porque ustedes pueden por el internet, a través de estas búsquedas, ver la regla de San Benito, etcétera. Ahora está disponible, es fácil leer. Cómo hay que tratar al que pide posada, cómo hay que tratar al enfermo, al pobre. Está en la regla de varias de estas órdenes religiosas monacales, como si fuera Cristo el Señor. Así hay que tratarle. Ese es Cristo el Señor. Tan es así que muchas veces al lugar en donde están recogidos pobres, enfermos, etcétera, se le llama la casa de Cristo o la casa de Dios, no la iglesia, que es la casa de Dios. También se le llama casa de Cristo al lugar donde están los enfermos, los pobres, los maltratados, los olvidados. Esa es la casa de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, nosotros tenemos también esta presencia monacal en el cuidado de la gente. Pasan los años y surgen en tiempo un poquito antes de las cruzadas, las famosas órdenes militares. Algo hablé de esto cuando hablamos de las cruzadas. Los hospitalarios, que después se llamarán caballeros de Malta, por otras razones. ¿Por qué se llaman al principio hospitalarios? Porque lo que hacen es acoger a los peregrinos que llegan a Jerusalén. Y muchos de estos peregrinos llegan enfermos, llegan hambrientos, llegan heridos, porque han sido atacados por los musulmanes. Han sido a veces golpeados para robarles, etc. O no tienen ya nada porque han perdido todo en el camino. Los hospitalarios les reciben y crean una red de hospitales que va desde Tierra Santa hasta el sur de Francia, porque crean hospitales sobre todo en los puertos, porque a los puertos llegan tanto por tierra como por mar las personas necesitadas. Y nosotros nos encontramos que los hospitalarios y después también otras órdenes religiosas, otras órdenes de caballeros, de monjes caballeros, tienen hospitales en el sentido amplio del término por todas partes, preocupados de los pobres. Años más tarde, Lutero, el famoso Lutero, dijo: bajo el papado, la gente era al menos caritativa y no era preciso recurrir a la fuerza para obtener limosnas. Hoy,
bajo el reinado del Evangelio, para decir en el mundo luterano protestante, en lugar de darse, se roban los unos a los otros, y parece que nadie cree poseer nada hasta que se hace con la propiedad de su vecino. Esto lo dice Lutero, no lo digo yo. En el mundo católico se ayudaban los unos a los otros. La gente era al menos caritativa, al menos. Ustedes saben que Lutero dice horrores de los católicos, no horrores, y del Papa, de los obispos. Al menos era caritativa. Y no era preciso recurrir a la fuerza para obtener limosnas. En general, la gente cree, y también los enemigos de la Iglesia dicen, que la Iglesia recogía limosnas y con eso en parte construía iglesias, catedrales enormes, con lujos, etcétera, y en parte se guardaba, ¿no?, el cura, el obispo, para sus propios beneficios. La inmensa mayoría de las limosnas era para los pobres, para los más necesitados. Y esto se puede decir ahora, porque a pesar de que se ha destruido muchísimo de la documentación medieval, todavía se conserva algo. Según Regine Pernoud, una que fue famosa medievalista francesa, ya fallecida hace unos 30 años, nosotros conocemos en este momento el 8% de la documentación medieval, el 8%, porque ha sido destruida por protestantes, revolucionarios franceses, etcétera, ¿verdad? Justamente para borrar la memoria de lo que hizo la Iglesia. Bien, en ese 8% hay todavía datos interesantísimos. Se han conservado, por ejemplo, los libros de cuentas con las limosnas recibidas, cuento un caso en Milán, ¿no? Todo lo que recibían para la construcción del famoso Duomo, la Catedral de Milán. Todo el mundo decía, no, si eso fue construido por los nobles de Milán, por los Visconti. La gran mayoría de los fondos vienen de gente normal y corriente. Y se sabe que parte de esos donativos son para la catedral, que también era motivo no solo de amor a Dios, sino de orgullo ciudadano, eso es cierto. Y parte también se va a los pobres. Está en los libros. Está en los libros. Les cuento una anécdota triste. Estando yo en Italia, me invitaron a dar una conferencia por ahí. Salió este libro. Cuando quise comprar ya se había agotado. En horas se agotó. Me imagino que a veces habrá otra edición, ¿no? Las cuentas del Duomo de Milán. Porque rompía una serie de esquemas, de ideas, de prejuicios sobre quién dio las limosnas para construir el Duomo. Era la gente común, los católicos comunes. También había nobles, lógicamente, ¿no? También los Visconti, no sé qué, pero la gente. Y está ahí, esto para el Duomo, esto para los pobres. Un historiador del siglo XIX, Friedrich Hurter, que escribió una biografía de Inocencio III, un papa muy calumniado también por los enemigos de la Iglesia, declaró, este señor Hurter, todas las instituciones benéficas para solaz de los que sufren que la especie humana conoce hoy, todo cuanto se ha hecho para proteger al indigente y al afligido en las vicisitudes de su vida y en toda clase de sufrimiento, procede directa o indirectamente de la Iglesia de Roma. Nótese esta afirmación tajante. Todo cuanto se ha hecho para proteger al indigente y al afligido en las vicisitudes de su vida y en toda clase de sufrimiento, procede directa e indirectamente de la Iglesia de Roma. Ella marcó el ejemplo, continuó la tarea y a menudo puso los medios necesarios. Es un historiador laico. Todo lo que nosotros tenemos ahora de obras sociales tiene su origen en la Iglesia Católica. Hospitales, orfanatos, hogares para ancianos, leprocomios, todo. En 1789, como ustedes saben, el gobierno revolucionario francés confiscó los bienes eclesiásticos. Todos los bienes de la Iglesia pasaron a poder del Estado
y casi inmediatamente a poder de los grandes dirigentes de la revolución, los burgueses, ¿verdad? Ustedes saben que tanto en Francia como en España después se vendían monasterios enteros por 30 francos, bueno, no se llamaban francos, pero sí en España en el siglo XIX por 40 pesetas, todo un monasterio. En Sevilla hay una iglesia, la iglesia de Santa Lucía, que fue comprada por un noble en 1835 porque desterraron a los monjes que estaban ahí, y después el nieto la volvió a regalar a la iglesia. Hay una placa ahí en la iglesia. Esta iglesia fue regalada por el conde fulanito a la iglesia, porque su abuelo se la había comprado en 15 pesetas, pues no. Una iglesia medieval. Entonces, bueno, ¿a dónde iba? En 1789, el gobierno revolucionario francés expropia bienes de la iglesia, expropia monasterios, etc. Cluny, el monasterio más grande de Europa, fue vendido como cantera para sacar piedras que fueron derrocando, ¿no?, los muros, etcétera, y haciendo después ripio del monasterio, el más grande de Europa, importantísimo, los revolucionarios. Pero bueno, confiscaron los bienes eclesiásticos. En 1847, más o menos 50 años después de esta expropiación, había en Francia un 47% menos de hospitales que en el año de la confiscación. En otras palabras, la confiscación, ¿qué significó en Francia? La desaparición de casi el 50% de los hospitales que había. Porque los hospitales en manos de quién estaban de la iglesia. Y el gobierno expropia y no crea nuevos hospitales. Después hablaremos también de la educación, etcétera, en otro programa. Hablemos dos cositas de aquí, de nuestro país, rápidamente. Hablando de los hospitales, hablando de los pobres, hablando de los huérfanos. En nuestro país, la gente piensa que había un solo hospital en la colonia, el Hospital de la Caridad o de San Juan de Dios en Quito. No es verdad. En la colonia había hospitales, aquí en Quito, el de San Juan de Dios, el de Santa Catalina en Guayaquil, el de Cuenca, cuyo nombre no me acuerdo, el de Riobamba, que era el de San Joaquín y Santa Ana, que funcionaban perfectamente bien. Claro que estaban tutelados por el Estado, ojo, porque en ese entonces el rey de España era quien administraba los bienes de la iglesia. Pero quiero resaltar que no hubieran podido funcionar sin la ayuda de los fieles. No sé si me explico bien. No solamente son los sacerdotes, los monjes, las religiosas, los que hacen, también son los laicos. Ellos sostienen los hospitales porque dan una cuota. En alguna parte yo publiqué las cuotas que se daba en tiempo de Eugenio Espejo a nuestro Hospital de la Caridad de San Juan de Dios. Ahí está la lista. El Marqués de Selvalegre da tanto. Eugenio Espejo da tanto. Y así. Unos daban, digan ustedes, 50 pesos porque era cada cierto tiempo, ¿no? Espejo daba menos. Pero eso ayudaba para sostener. O dejaban en herencia bienes. Por ejemplo, en Riobamba, para el hospital, una señora Díez Flores, riobambeña, casada con un mercader limeño, Domínguez, dejó una hacienda para el hospital. Y su hermana después dejó otra hacienda para el hospital. Entonces, había generosidad entre los fieles para sostener los hospitales. Sabíamos también nosotros que los cofrades de las diferentes cofradías iban a los hospitales, por ejemplo, algunos una vez por semana, era norma. Todos los cofrades de la cofradía, no importa de qué santo, puede ser la cofradía del Santísimo, la cofradía de San Eloy, la de los plateros, en fin, obligación, un día a la semana ir a cuidar enfermos. Y cada cierto tiempo dar un banquete a los pobres, darles regalo a los pobres, enterrar a las personas que no tienen medios para ser enterrados y ser enterrados como si fuera cofrade. Eso está en las normas de una cofradía de 1560, por ahí, es antiquísima.
Si alguien muere sin tener cómo enterrarse, la cofradía se hace cargo. Entonces nosotros vemos cómo esto de la caridad cristiana frente a los indefensos, frente a los despreciados del mundo, está siempre presente. Y podríamos nosotros seguir hablando y hablando y hablando de estos temas. Termino con un recuerdo de lo que pasa ahora. En nuestro país, aquí en el Ecuador, ¿quién fundó la primera institución para atender a los enfermos de SIDA? Monseñor Arregui en Guayaquil. ¿Quién fundó la primera institución para cuidar a los niños enfermos de SIDA? Un sacerdote que ahora se me escapa el nombre, en Ibarra, más que en Ibarra, en San Pablo del Lago, por ahí. Ahí tenía un lugar para recoger a los niños que, pobres, se habían contagiado de esta enfermedad. Y nadie hace, y en esto la iglesia, ustedes saben, hace lo que dice Jesús, que la izquierda no sabe lo que hace la derecha. No anda propagando, miren ustedes, fundamos esto para los idosos, fundamos este orfanato. ¿Cuántos orfanatos fundados, por ejemplo, aquí en Quito, en el siglo XIX, las señoras de la caridad fundaron un orfanato para niñas, ayudados por García Moreno, eso es cierto. Por eso, entre paréntesis, la primera huérfana que llegó se llamó María, creo, García Klinger. No porque fuera hija natural, adulterina, ilegal de García Moreno con la señora Klinger, sino porque era la costumbre de la época. A los huérfanos darles los apellidos de quienes les habían ayudado, protegido, etc. Y está ahí, se conoce. Todavía funciona ese orfanato. Y así, leprocomios, etc. Nosotros podríamos hacer una lista enorme de cómo la iglesia sigue ayudando a los pobres, a los desamparados, etc. Ahora, también debo decir algo para ir terminando. Dos insignes católicos, Julio Tobar Donoso y Wilfrido Loor, dijeron algo que es muy triste. Los católicos ecuatorianos suelen ser poco generosos con los pobres y desamparados. Lo dijeron ellos, hace años, ¿no? Julio Tobar Donoso y Wilfrido Loor. Y dijeron, la excepción son los guayaquileños. Eso dijeron los dos. Nosotros en general, qué pena, no somos tan generosos, somos más bien medio avarientos. Ahora, hay parroquias que se distinguen por su generosidad, por ejemplo esta, eso es verdad. Nuestra parroquia de la Primavera suele distinguirse porque los fieles son generosos, pero en general, no solemos ser tan generosos nosotros los ecuatorianos, es una pena. Pero bueno, si eso pasa es hora de corregirse, ¿no? Bien, muchas gracias, muchas gracias. La medicina ha tenido una historia larga, complicada, difícil, muy mezclada con magia, con supersticiones, etc. Eso es cierto. Si ustedes leen los textos de los médicos romanos, Galeno o griegos, Hipócrates, hay otro que se me escapa el nombre ahora, van a ver que no siempre es medicina. Hay también conjuros, hay también otras fórmulas. Entonces, es todo un camino muy largo, ¿verdad?, para ir descubriendo poco a poco la medicina ya científica. Pero en ese camino largo, la experiencia sí hace que se vaya descubriendo sistemas para curar enfermedades. Sí hay, poco a poco. El camino es largo, difícil, etc. Pero al principio era muy mezclado, como digo, más que ciencia, bueno, un mínimo de ciencia, observación. Piensen ustedes que los médicos antiguos solo podían curar partiendo de lo que veían y le oían al enfermo, ¿no? No había todos los medios actuales. Entonces también había esa experiencia, ¿no? Los monjes tenían la gran ventaja, que podían pasarse de generación en generación por decir, que es bueno para el dolor de estómago, agüita de valeriana, agüita de manzanilla, lo que sea, no, yo me invento ahora, ya, porque ellos sabían por experiencia que eso funcionaba y apuntaban, ¿no? Ya. Nuestro Eugenio Espejo también
veía, observaba, analizaba, hacía estadísticas, ¿no?, de las viruelas, ¿no? Por ejemplo, nuestro Eugenio Espejo dice: hay que separar a los enfermos de los sanos, y su hermano Juan Pablo, sacerdote, que era párroco en el Oriente, hizo eso, separó a los enfermos de viruelas, y la peste en su parroquia en el Oriente no se propagó. O sea que también observaba, ¿no? Si están juntos hay enfermedad, si se separan, no. Ese fue un proceso muy largo que no es mi especialidad, ¿no? Si ustedes quieren leer algo sobre el avance de la medicina en el Ecuador, hay un viejo libro del doctor Gualberto Arcos, Historia de la medicina en el Ecuador. Termino la respuesta con una anécdota. A fines del siglo XIX, cuando se reorganizó, bueno, ya en tiempos de García Moreno, se trató de modernizar la cátedra de medicina. Y también con García Moreno se moderniza la cátedra de obstetricia, ustedes saben eso, ¿no? Ya. Y se traen instrumentos. Por ejemplo, se traen microscopios para observar, etc. Y había un médico aquí en Quito, profesor de la Universidad Central, que decía: ¿qué ha de estar viendo bichitos en ese titilimundi? Titilimundi es el calidoscopio, ¿no? Ese juego de niños. ¿Qué ha de estar viendo? O sea, había un profesor universitario en el siglo XIX que no aceptaba el microscopio, todavía. Entonces, fue una pelea dura, ¿no? También contra los médicos, ¿no? Lo que dice Espejo de los médicos es tremendo, ¿no? Entra un médico, con esto ya termino, no se asusten. Entra un médico donde un enfermo y ve sobre una mesita una copa, ¿no? Muchas gracias, y ¡ping!, se toma la copa. Era orina que estaba ahí al relente, como hacían eso, para que observara, porque se dejaba la orina toda la noche para que repose. Pues después venía el médico y, como no tenían análisis, observaba, ¿no? Olía. A veces probaba un poquito, porque los diabéticos dicen que tienen la orina dulce. Pero este médico, ¡ping!, se pegó, como mistela. O sea que también había ignorantes, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, amigos, como ustedes han podido escuchar, pues los aportes que la Iglesia ha hecho en favor, sobre todo de los pobres y necesitados, son aportes significativos, algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos, contentos, y yo digo, y por qué no, comprometidos también, comprometidos a saber que si esto ha venido haciendo la Iglesia desde época de los apóstoles, nosotros no nos podemos quedar atrás, no podemos bajar la guardia, porque es parte del ser y del quehacer de la Iglesia. Que hayan disfrutado de esta charla, de este encuentro, pero sobre todo que hayan aprendido mucho y hayan creado compromisos para seguir aprendiendo más. Solamente un favor antes de despedirnos, no se olviden de suscribirse a este canal, de darle me gusta para que el algoritmo pues pueda recomendar a que muchas otras personas se beneficien también con esta charla. Y si está en la posibilidad de ustedes, compartan esta charla, reenvíen el link para que podamos, como digo, muchos más beneficiarnos con esta charla. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.